E nele Pare de Sufrir de hoje, eu tenho a senhora Fernanda. Como le va bem? Hoy bien, obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? Aproximadamente 30 años. 30 anos? Sí. Como que começou e como que terminou? Bueno, mi sufrimiento empezó de muy chica, con la familia, desde mi infancia mi familia estaba destruida, ya que mis padres se separaron debido a la violencia que había entre ellos, era tanto que hasta era delante nuestro. Llegó un punto que ya no se sostuvo más y decidieron separarse. En ese momento mi mamá queda sola a cargo de mi hermano y de mí y tiene que salir a trabajar, tomar la decisión de salir a trabajar. En el trabajo que ella encuentra, conoce una persona que le presenta a los espíritus, porque el sufrimiento era mucho, ella trabajaba durante todo el día, no alcanzaba el dinero, mi papá tampoco tenía forma de ayudarnos, ellos estaban muy peleados y también no tenía un trabajo fijo, él también estaba en la miseria, estábamos en una miseria muy grande, a pesar de que ella trabajaba y se esforzaba todo el día. Entonces, a través de esta persona donde ella trabajaba, conoce la Casa de los Espíritus, buscando una solución, ¿no? para restaurar su matrimonio, restaurar la familia, porque ella era una persona nerviosa, eso lo transmitía a nosotros, particularmente yo, era una persona que tenía problemas espirituales, ya de muy chica ya veía cosas, escuchaba voces, tenía pesadillas, veía personas dentro de mi casa, personas que me seguían también afuera. Entonces, debido a esto, nosotros concurríamos a la Casa de los Espíritus, porque ya desde la infancia yo era una persona atormentada. A los 6 años ya tenía deseos de morir, porque mi mamá se convirtió en una persona muy agresiva y ella desquitaba su nerviosismo conmigo. Con golpes, no era solamente a veces un chirlo, sino que era una paliza, que hasta me ha llegado a sumergir bajo el agua o a pegarme con cualquier elemento que tenía a mano. Inclusive a los 9 años ella intentó matarme. Ella puso una almohada sobre mi cabeza y cuando estaba por dejar de respirar me soltó. Y en la Casa de los Espíritus le dijeron que ella había sido poseída por un espíritu oscuro por causa de un no cumplimiento con una ofrenda que había sido pedida. Entonces que ella había incorporado un espíritu maligno, que si ella se apartaba eso iba a ser peor. Ella había intentado matarme, entonces la desesperación y la entrega fue mayor en la Casa de los Espíritus, tanto así que yo también me vi involucrada en ese lugar ya con 9 años. Nosotros nos mudamos a otro barrio y en ese momento no había un lugar físico donde tuviese la Casa de los Espíritus. Ahí mi mamá consiguió un lugar y nosotros pasamos a formar parte de ese lugar haciéndonos cargo. Nosotros cuidábamos de lo que era ofrendas, de retirar, de despacharlas en donde era pedido. Allí se hacían sacrificios animales, se hacían trabajos espirituales, todo siempre uno lo hacía porque quería estar mejor. No era que uno estaba buscando sufrir más, solo que la situación empeoraba, no había una manera no era que uno avanzaba, sino que nosotros cada vez estábamos peor. Mi mamá cada vez estaba peor, ella se enfermaba, yo cada vez estaba más perturbada, tanto así que a los 12 años tuve mi primer intento de suicidio. En mi casa había habido un hecho de inseguridad y mi papá y mi mamá seguían separados. Él le trajo un arma para que cuidara, ¿no? Si hubiese algún problema, ella tenía con qué defenderse. Y yo encontré ese arma, no la sabía manipular, nunca había visto un arma en mi vida, pero ese día que yo intenté suicidarme con 12 años, yo supe cómo usarla. Tanto así que me la puse en la cabeza, recuerdo que era la tarde y algo en ese momento me dijo que no lo hiciera. Yo estaba sola en mi casa, pasaba la mayor parte del día sola. Y estando sola así, estaba perturbada porque había voces, había personas dentro de mi casa. Yo salía a la calle y me seguía un perro negro. A la noche sentía que me ahogaban, que había gente arriba mío, como si hubiese alguien tocándome, durmiendo sobre mí. Así desde chica. Y en la Casa de los Espíritus les decían que eso era un don que yo tenía. Pero para mí llegó un momento que se volvió una costumbre,
que yo era algo normal, como si todo el mundo viviese con eso encima, como que si uno ya venía predispuesto a tener ese supuesto don que a mí no me hacía feliz, sino que me hacía sufrir, porque yo estaba totalmente atormentada. Así fui creciendo, a los 16 años también quise intentar suicidarme, mi mamá seguía siendo violenta conmigo y yo me violentaba a mí misma, tanto así que me cortaba, me pegaba. Yo lloraba mucho, tenía mucha tristeza, un profundo dolor, porque yo viví eso desde chica y yo sentía realmente que no tenía amor de nadie, que yo había venido a este mundo a sufrir y que lo mejor era morirse. Desde que yo tenía 6 años pensaba en morirme nada más. No había nada que me hiciese feliz. Así fue que crecí, formé mi matrimonio, formé una pareja, pensando y queriendo cambiar la historia, no repetir lo que había pasado en mi infancia, en mi familia, tener una familia feliz, una familia que no hubiese golpes, que no hubiese problemas. Más todo aquello que yo había vivido de chica, yo lo llevé para mi matrimonio. Yo tengo un esposo que es muy bueno. En ese momento, cuando yo me casé, pensé que iba a ser feliz, pero ahí el sufrimiento fue aún mayor. ¿Por qué? Porque yo me empecé a deprimir, yo empecé a estar triste, yo empecé a tener problemas con él. Él trabajaba todo el día fuera de la casa y yo estaba todo el día sola, volví a estar sola como antes y seguía perturbada porque nunca me liberé de eso. Por un tiempo, cuando yo comencé mi noviazgo y mi matrimonio, parecía que todo eso había desaparecido, pero una vez que parece que firmé los papeles, volvió todo aún peor. En ese lapso de los primeros años de mi matrimonio fallece mi mamá. Y yo tenía mucho rencor y odio hacia ella, porque nunca había comprendido sus actitudes ni lo que pasaba en nuestra casa. Nunca hubo una explicación del porqué de los maltratos, porqué los golpes, porqué los intentos de matarme. Entonces ahí yo aún más caí en la depresión, tanto así que yo me empecé a volver loca. Era tanto la locura que yo sentía que yo empecé a deprimirme más, dejé de estudiar, dejé de trabajar, dejé de salir a la calle. Empecé a tener problemas de trastornos obsesivos compulsivos. Yo hacía todo en demasía, o sea, yo tenía que limpiar, lo hacía muchísimo. Si yo tenía que bañarme, lo hacía varias veces durante el día, me lavaba las manos varias veces durante el día. No salía a la calle porque no podía sentarme en un transporte público, tocar una manija, tocar una puerta, porque yo pensaba en la persona que por ahí hubiese tocado eso, que hubiese hecho. O sea, mi cabeza estaba tan atormentada que llegaba a pensar en los actos de los demás. Yo pensaba en qué hubiese hecho esa persona antes de que tocó la manija, entonces mi cabeza era atormentada porque yo pensaba que me podían contagiar algo. Yo no podía que una persona me tocara en la calle porque eso me generaba violencia, a tal punto de que he llegado a gritarle a una persona por haberme siquiera rozado. Entonces a ese punto llegué que yo me empecé a encerrar, dejé de hablar. Cuando hablaba no podía seguir una conversación porque me perdía. Entonces mi esposo desesperado, él me recomendó que buscáramos ayuda profesional. A todo esto también se sumaba que yo estaba siempre enferma, siempre. Tenía dolores de estómago, tenía problemas, dolores de cabeza, tenía un montón de enfermedades que cuando yo iba al médico, hasta inclusive he quedado internada, no tenía nada. Me hacían los estudios, miraban y no, era como que si todo era generado por mi cabeza. Entonces buscamos ayuda en un profesional de la salud mental. Y recuerdo que lo primero que me había dicho esta persona que me ayudaba, que era el odio que yo sentía a mi mamá era normal, que era algo que yo tenía que tener por causa de todo el dolor que yo tenía, que eso era un canal para yo curarme y que en algún momento iba a desaparecer y que no era malo ese odio que a mí me consumía, ¿no? Porque mi mamá ya estaba muerta, o sea, ella ya había fallecido. ¿Qué yo podía hacer si ella ya no estaba presente? Ella se había llevado todas mis preguntas, mis respuestas, todo lo que yo necesitaba, pero aún así, por más que yo la odiase,
no, eso me consumía a mí, me estaba consumiendo porque yo pensaba, yo me alimentaba de ese dolor. Era un dolor tan profundo que se volvió una tristeza al principio, después se volvió una depresión y se llegó a ser casi la locura. Tanto así que yo me que seguía con los intentos de suicidio. Recuerdo que el profesional con el que me atendía me llegó a dar un número de teléfono porque había, cuando a mí me agarraban episodios de histeria, yo tenía episodios de nerviosismo muy fuertes, llegaba a convulsionar después de una discusión porque yo agredía constantemente a mi esposo. Entonces, inclusive en esos ataques yo o salía corriendo, agarraba un cuchillo, o yo me quería tirar del auto, o quería hacer algo para lastimarme a mí misma, como hacía antes cuando era chica. Yo buscaba lastimarme. Era como que la lastimadura que me provocaba me calmaba el dolor. Yo sentía que si salía sangre era como si saliese el dolor, como fluía el dolor por ahí. O me arrancaba el pelo y ahí calmaba el dolor, porque era un dolor tan profundo, un dolor que no se sentía en el cuerpo, se sentía adentro. Era profundo, no era mental, era, no sé, yo siempre digo, era el dolor del alma. Mi alma estaba clamando por algo, pero no, ya había buscado en todos lados la solución y no sabía cómo. Entonces, frente a esos episodios, lo que me daban era un número de teléfono para yo llamar a una persona que viniese a mi casa a sentarse conmigo a tomar un café para que yo no me matara. Una ambulancia. Y esa persona se quedaba ahí mirándome para supuestamente ayudarme para no matarme, pero era para que yo estuviese un tiempo más, pero no calmaba mi dolor, no había nada que calmase mi dolor. Entonces, como última instancia, por recomendación del psicólogo, me dice de tener un hijo. Yo hacía varios años que estaba casada y no tenía hijos porque yo sabía que así yo no podía tener hijos. Y ahí fui por el hijo, pensando que iba a calmar el dolor. Y durante el embarazo estaba bien, se había calmado, me había calmado, ella estaba feliz, preparé todo para cuando recibiera a mi hija, pero el primer día que yo llegué a mi hija con mi hija en los brazos a mi casa, era como que todo eso lo volví a vivir. Yo tenía a mi hija, recuerdo muy bien la escena, yo me paré en el borde de la cama con mi hija cubierta con todo y dije, ¿ahora qué hago con esto? Yo sentí la necesidad de tirarlo. Y era algo que yo había buscado, porque no era que vino, que no, yo busqué a mi hija, yo quise tener, yo me preparé supuestamente, ¿no?, para tener ese hijo. Ya tenía un matrimonio consolidado, una casa, tenía todo. Pero mi cabeza vino todo peor. Y ahí fue peor, porque yo tenía un deseo incontrolable de agredir y lastimar a mi hija. Solo que yo lo frenaba. Pero eso me volvía peor, eso me volvía más loca. O sea, no sabía cómo frenar eso, porque el odio, la bronca, todo eso estaba dentro mío y yo lo frenaba con la fuerza mental, supongo yo, y eso me volvía más loca, me volvía más perturbada. Tanto así que llegó un momento que era tanto el dolor y el sufrimiento que tenía que una noche yo estaba acostada y tuve un dolor muy fuerte en el pecho, que ahí yo sentí que fue el último momento de mi vida. Ahí yo sentí realmente que me estaba muriendo. De la misma manera que había fallecido mi mamá, porque ella también se acostó, tuvo un dolor muy fuerte en el pecho y falleció de un infarto. Y ahí estaba pasando lo mismo conmigo. En ese momento llegó la ambulancia, recuerdo que cerré los ojos y mientras yo veía que me estaba yendo, en ese momento pedí Jesús. Me salió a decir Jesús, nada más. Y volví en sí. Y ahí, cuando volví en sí, el médico me revisó, me mandaron a hacer unos estudios y no había salido nada. Pero yo había sentido todo eso que me estaba pasando. Ya no era solamente por dentro, sino que era físico. Era tanto el dolor, el sufrimiento, la depresión que yo estaba pasando, que se estaba exteriorizando también en mi salud. Y no había nada, porque cuando yo iba al médico, el médico me decía que no había nada, que yo lo inventaba. Y yo sentía en mi carne, por decir de alguna manera, el dolor que estaba sufriendo, ¿no?
Y el intento por cambiar no había. Yo buscaba en el médico, yo buscaba en la iglesia tradicional, yo busqué en la casa de los espíritus, busqué por todos lados una solución y no encontré. Foram quantos intentos de suicídio? Y los que recuerdo así, los que más me recuerdo son 3. 3 intentos. Sí. Como que usted parou de sofrer? Yo recibí una invitación para participar de parte de mi papá. Él había cambiado. Él no era la persona que era cuando yo era chica, que él se había ido de mi casa, que él le pegaba a mi mamá, que él la maltrataba. Él era otra persona, él había cambiado. Y él me invitó a la iglesia donde él había encontrado la solución a sus problemas, ¿no? Yo ya era adulta, pero yo veía el cambio de mi papá y ahí comencé, llegué y primero que yo recuerdo cuando volví a mi casa, porque fui sola, que sonreí. Yo no sonreía. Era tanto el dolor que tenía que yo no sonreía, yo no hablaba, yo no atendía el teléfono, yo no salía de mi casa. Lo único que hacía era ocuparme de mi esposo y de mi hija en lo que era hacerles la comida, limpiar y demás, pero yo no me ocupaba de nada. Yo pasaba días y días sentada en un sillón esperando que pase el tiempo. O sea, me ocupaba de todos los demás, pero de mí yo ya me había olvidado. Y yo volví y sonreí. Me acuerdo que hasta mi esposo hizo una comida, todo, porque no, era algo anormal. Sonreír, yo no sonreía más. No tenía por qué, no tenía nada por sonreír. Y fue lo primero que me pasó. Pero ahí yo empecé a luchar, porque fue difícil, no fue fácil. Y cada vez que iba me costaba mucho, porque yo pensaba que la felicidad que yo veía por la televisión era para otras personas, no era para mí. Si yo ya había buscado en todos lados, ¿qué felicidad yo iba a encontrar? Entonces yo veía los testimonios y yo pensaba que eso, no pensaba que era mentira, sino que a mí no me iba a tocar, que era una cuestión de suerte. Y en ese momento escuché un testimonio un día de una mujer que hablaba parecido a lo que a mí me pasaba. Y ella contó que a ella también le costó, pero que cada vez que entraba a la iglesia, ella le pedía a Dios que por favor la hiciera salir diferente. Y entonces yo tomé esa actitud de fe de ella. Y empecé a orar lo mismo cuando iba a la iglesia. Yo llegaba, me sentaba atrás de todo, iba con mi hija y decía, Dios, yo hoy vine así, pero yo me quiero ir de acá diferente. Y así empecé a perseverar, a luchar. Y así fue cambiando. Y lo primero que cambió fue mi interior, porque yo empecé a tener vida. Yo estaba viva, yo caminaba, yo respiraba, pero estaba muerta, porque no había llegado ni a los 30 años y yo ya no quería vivir más, no tenía nada por lo que vivir, no me importaba porque estaba mi hija, no me importaba mi marido, no me importaba nada, no tenía un motivo por el cual vivir. Y yo dentro de la iglesia, haciendo mis cadenas, yo comencé a tener un motivo para vivir. ¿Usted hizo las cadenas de viernes? Sí, sin ¿Perseveró? cortar. Sí, sin cortar. Yo recuerdo que... ¿Sin cortar? Sin cortar, porque yo recuerdo que cuando llegué ya habían empezado la época de viajes y era una etapa que mi esposo, pues, por cuestiones familiares, tuvimos que viajar mucho. Y yo recuerdo que iba y seguía mi cadena en la iglesia más cercana que encontraba. Yo buscaba en internet y iba, si estábamos, por ejemplo, recuerdo, estábamos en Santa Teresita, yo pasaba por ahí, buscaba y tenía que viajar en coche hasta otra ciudad para llegar y yo le pedía a mi esposo que me llevara, porque yo sabía que no tenía vuelta atrás. Yo ya había conocido lo que ya era sentir estar muerta en vida y también lo que era, porque yo había tenido un episodio de casi morirme. Entonces yo sabía lo que era eso y yo sabía que si no perseveraba era mi última puerta. Yo no tenía otro lugar a donde ir y perseveré y todo cambió. Y cambió para bien porque hoy yo tengo paz, hoy yo no tengo ese dolor en el alma, es como que se sanó todo eso, inclusive perdoné a mi mamá, es decir, perdonar a alguien que ya no está. Yo entendí que la falta de felicidad de ella hacía que todos nosotros también fuéramos infelices. Y yo entendí que si ella hubiese sido feliz, nosotros también hubiésemos estado, que ella no tuvo la oportunidad tal vez o no conoció el Dios que yo conocí.
y que a mí me ayudó y salvó a mi familia, porque realmente yo puedo decir que salvó a mi familia. Hace quanto que você está em La Universal? Ahora hace 2 años y medio. 2 anos e meio? Sí, sí, Você vino ayer, sí. hace pouco. Como que se encontra hoje sua vida? Hoy está en perfecto estado, primeramente mi salud mental. Yo hoy soy una persona que sale, que habla, que tiene vida con la familia. Yo cuido de mi hija, yo cuido de mi esposo, con mi esposo nos llevamos bien. Yo dejé de agredir a él y podemos charlar. No es que no hay problemas, sino que hoy los problemas los resolvemos de otra manera. Hoy tenemos paz. Ahí esa paz, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos paz, sabemos que es un momento que lo que pase se va a solucionar. Porque yo venía del infierno, yo vivía un infierno en mi casa y yo conquisté la paz acá en la iglesia. Las enfermedades desapareceram. Desaparecieron todas. Os tormentos espirituais terminaram. Todos, sí. Eu vou poner uma promo com sintomas que caracterizam a uma possessão maligna. Eu quero saber de los 10 síntomas, de quantos você logrou liberar-se. Ponga atenção nesta promo. Existen 10 síntomas que caracterizan una posesión maligna. Dolores de cabeza constantes, miedo, depresión, ataques o desmayos, visión de sombras o audición de voces, vicios, enfermedades que no descubren las causas, deseos de quitarse la vida, insomnio, nerviosismo, Senhora Fernanda, de los 10 síntomas que caracterizam a uma possessão maligna, você logrou liberar-se de quantos? De los 10. De los 10, porque inclusive yo no conté, pero tenía el vicio del cigarrillo, que es algo normal, es común para la gente que fume, pero a mí no me gustaba fumar, entonces era lo único que me calmaba la ansiedad. Y yo comía pastillas, o sea, era adicta a las pastillas y al cigarrillo para poder calmar la ansiedad. No me gustaba, pero no podía no haber eso en mi casa. Yo escondía en varios lugares de la casa para que nunca me faltara, porque eso bajaba la ansiedad que yo tenía, los ataques de ansiedad, ¿no? que me provocaba el nerviosismo. Era toda una cadena. Hoy la vida é uma vida nova. Sí. Você sabe por quê que a senhora Fernanda já parou de sofrer? Ou você sabe como que já começou a parar de sofrer? Você sabe como que já começou a ter uma vida nova? Porque já usou a fé do intelecto, a fé inteligente, a fé do intelecto, a fé do espírito, não tem nada a ver com a fé emotiva. Há muitas pessoas que têm uma fé emotiva. A fé emotiva é aquela aonde uno necessita ouvir, necessita sentir para crer. A fé do Espírito é aquela que uno usa a razão, uno usa a cabeça, uno usa a inteligência. E a senhora Fernanda, mirando para seu papá, se deu conta que seu papá havia cambiado. Ela pudo ver que o padre vindo à Universal, lutou, perseverou, hizo as cadenas e delante de seus olhos estava a agir padre distinto, transformado. Com segurança você pensou, bueno, se meu papá cambiou, Sí. vou a cambiar também. Sí. Así Usou fue. a cabeça. Sí. Hace pouco que Eja participa em La Universal. La vida de Eja cambiou. La suja pode cambiar também.
Senhora Fernanda, que Deus la bendiga muito mais.